mamitas y hermanos, iglesia, me da gusto estar aquí para compartir con ustedes. Es mi primera vez frente a, pues a la iglesia en general, ¿verdad? Había estado frente a niños, adolescentes y también frente a mujeres, pero estar frente a toda la iglesia impone un poquito. Me invitaron para que compartiera con ustedes un poquito de mi experiencia como mamá en torno pues a este día, ¿verdad? Que fue el 10 de mayo, que es el Día de las Madres. Y creo que como en mi camino, en mi andar como mamá, en estos 13 años, soy mamá, para los que no nos visitan y no me conocen, soy mamá de un niño de 13 años y una pequeñita de 9. Y creo que en estos 13 años que el Señor me ha permitido ser mamá, un versículo que me ha acompañado ha sido, ¿me ayudas, Yayis, con el versículo? El Salmo 73. En general el Salmo 73, si ustedes tienen oportunidad de leerlo en su casa, ha sido un salmo que me ha acompañado en mi caminar como hija de Dios. En la iglesia donde yo conocí al Señor y donde yo servía, había un canto que estaba basado en ese salmo, y era un canto que me gustaba mucho. El Salmo 73, 26 dice: podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Como mamás muchas veces nos sentimos así, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos cansadas, nos sentimos desfallecer, y sin embargo creo que si nos acercamos al Señor, Él nos da las fuerzas para seguir adelante. Escuché en la semana una frase que decía que la maternidad es como un salto al vacío sin una red de protección. Y sí, ¿verdad? Es como un salto de fe. Cuando nosotros nos adentramos a esta aventura que nos da el Señor, no sabemos qué nos espera, ¿verdad? Es como aventarse al vacío y no sabemos, ¿no? No sé si alguna se ha aventado alguna vez en el bungee o en algo. A mí tan solo el hecho de aventarme de la orilla de la alberca me causa vértigo. Entonces imagínense saltar al vacío, ¿verdad? A veces así nos sentimos, y así es. Hay quien dice que así es la maternidad, porque pues no sabemos realmente lo que nos espera, ¿no? Cuando comenzamos las mamás primerizas, cuando nace nuestro bebé, hay tantas cosas, hay tantas ilusiones, ¿verdad? Pero también hay tantos miedos. No sabemos si vamos a poder amamantarlo, si vamos a poder, si duerme, si le duele algo. No sé si alguna de ustedes era como yo, pero cuando nació mi primer hijo, era de las que dormía junto a él y a cada rato me despertaba para ver si estaba respirando, ¿verdad? Es una etapa muy bonita, porque el tener un nuevo ser en tus brazos, el verlo crecer, ¿verdad? Desde el vientre, en nuestra pancita, es hermoso. Sentirlo cómo se mueve dentro de nosotros es un milagro del Señor muy hermoso, y el ya tenerlo en nuestras manos es muy bonito, pero también causa mucho miedo, ¿no? Cuando es el primero, ya cuando viene el segundo o el tercero o el cuarto, hay quien sí se avienta con 4. Les voy a ser sincera, yo ingenuamente, cuando era joven y antes de casarme, quería tener 4 hijos, ¿verdad, mi amor? Cuando éramos novios platicábamos y decíamos: ¿y cuántos hijos vamos a tener? No, pues ¿cuántos quieres tú? Y él siempre decía: no, yo nada más 2, ¿no? Y yo le decía: no, es que 2 es muy poquito, y luego si se pelean, si no se llevan bien, van a estar solitos, hay que tener 4. Yo no sabía lo que me esperaba, ¿verdad? Qué ingenua. Pero como hijas de Dios, como madres cristianas, no nos lanzamos al vacío en una red de protección. Nuestra red de protección es el Señor, ¿verdad? Cuando conocemos al Señor sabemos que pues hay muchas cosas que nos causan ansiedad y que no sabemos cómo hacerlas porque no nacemos siendo madres, ¿verdad? Aprendemos en el camino y a veces pues desgraciadamente cometemos errores, pero cuando somos hijas de Dios, estamos seguras de que nuestras decisiones, si son guiadas por el Señor, van a ser correctas, y que nuestra red de protección va a ser el Señor. 2 años después de que yo me casé, nació mi primer hijo.
Yo me casé en el 2008 y en el 2010 nace Mateo. Y saben, yo tenía muchas ilusiones y como les digo, yo ingenuamente creía que todo iba a ser muy bonito y que era el primero de mis 4 hijos que yo iba a tener, ¿verdad? Pero saben, cuando nació Mateo, nació con una condición que ahora es más común, ¿verdad? Que se llama ictericia. Él tenía su piel y sus ojitos amarillos. Entonces el médico nos dijo que teníamos que observarlo y que teníamos que darle bañitos de sol. Entonces todos los días le cubríamos sus ojitos con un trapito o con un pañalero para que no le diera el sol en sus ojos y lo poníamos en la ventana para que le diera el rayo del sol. Y cada semana o cada 15 días pues le hacían análisis para ver que los niveles de su bilirrubina, que es lo que causa que esté su piel y sus ojitos amarillos, estuvieran ya en niveles. Pero esto pasó como unas 2 o 3 veces que le sacaron sangre. En una de las últimas veces, gracias Eric, en una de las últimas veces, me acuerdo, creo que mi esposo ya lo ha contado en alguna ocasión, en que fuimos al laboratorio y pues imagínense, era un bebecito recién nacido. Tenía días, no tenía ni un mes, y me imagino que la persona que le iba a sacar sangre en el laboratorio pues no era muy experimentada, y te dicen agarre al niño y que no se mueva, ¿verdad? Y pues obviamente que el niño se mueve porque pues él se está defendiendo, no sabe lo que le están haciendo, ¿no? Y la persona no sabía, no le encontraba la vena. Y yo nada más veía cómo lo picó, porque lo picó en una vez y no le salía, y luego le picó del otro lado, y ya en un momento, no les miento, la sangre borboteaba, y yo me acuerdo que el niño lloraba, y mi esposo estaba en el pasillo pateando la pared, porque no podía hacer otra cosa, ¿verdad? Yo creo que quería patear a los enfermeros, pero ese tipo de cosas era lo que pasábamos con Mateo. Era difícil, ¿verdad? Uno no quiere ver a sus hijos nunca sufrir, y sin embargo nosotros pasamos por eso. Gracias a Dios, tiempo después, pues él superó esa condición, ya sus niveles bajaron a lo normal y estuvo bien. Y yo pensé pues que ya, ¿no? Era lo más, pero no. Mateo nació en septiembre, y cuando comenzó el invierno, pues vino el frío, y con el frío comenzó Mateo a toser y a toser y a ser un niño muy enfermizo. Siempre tenía moquito y siempre tosía. Hubo una temporada en que ya cada 15 días, como lo pueden ver en las fotos, cada 15 días, cada semana teníamos que estar en el hospital, para que lo nebulizaran, porque ya los jarabes que le dábamos para la tos pues no le hacían. Entonces él tenía que visitar urgencias para que lo nebulizaran y se despejaran sus bronquios. Lo que a él le pasaba era que sus bronquios hiperreaccionaban. Si le daba el sol, se enfermaba. Si le daba el aire, se enfermaba. Si él respiraba mucho polvo, se enfermaba. O sea, por cualquier cosa Mateo se enfermaba. Y inclusive la segunda foto es de Mateo cuando estuvo 15 días en el hospital. Gracias a Dios, en la sala donde estaba él había 8 niños, y todos los niños estaban canalizados, en sus venitas tenían sueros, y gracias a Dios Mateo era el único que no estaba canalizado, pero pues no mejoraba. Entonces era difícil para mí. En ese entonces también les platico que para mí era como que un poco angustioso, porque en ese entonces el Señor nos puso como encargados en una iglesia, en la iglesia de la Forestal. Y pues era difícil para mí, porque pues yo tenía que estar con mi esposo era el encargado o el pastor de la iglesia, y pues no podía ir solo sin su esposa, ¿verdad? No era de buen testimonio. Y pues para mí me causaba un poco de angustia el saber que Mateo estaba enfermo y que yo tenía que estar en la iglesia, aunque estuviera lloviendo, aunque estuviera haciendo frío,
Las actividades en la iglesia no podían pararse porque pues Mateo estaba enfermo, ¿verdad? Y para mí era como pues una lucha, porque yo tenía pues digamos que una justificación, ¿no? Mi hijo estaba enfermo y yo creo que si yo decía que me iba a quedar en casa, pues tal vez algunos hermanos iban a decir pues está enfermo, ¿no? El niño. Pero algunos otros hermanos no lo iban a ver bien, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el pastor de la iglesia está en la iglesia sin su esposa, ¿verdad? Porque pues desgraciadamente a veces todos como congregantes podemos faltar, ¿verdad? Podemos enfermarnos, podemos tener cosas. Sin embargo, es triste que a veces el pastor y su esposa, pues no, a veces nosotros no les damos ese derecho, ¿verdad? Ellos tienen que estar al frente de la iglesia. Y así era con nosotros, teníamos que estar al frente de la iglesia. Y pues yo tenía esa angustia y decía, Señor, ¿por qué mi hijo no sana si nosotros estamos sirviéndote? ¿Por qué permites que esto pase? Yo no lo entendía, ¿verdad? No entendía por qué yo sentía que yo cuidaba a Mateo adecuadamente, ¿verdad? Y aún así él se enfermaba. No es hasta que yo entendí que no importaba cuánto yo lo cuidara, quien tenía que cuidar a mi hijo era el Señor, y yo tenía que entregarle pues esa carga al Señor, ¿verdad? No tenía que cargarla yo. Entonces en una ocasión lo entendí y oré al Señor y le dije, Señor, yo quiero servirte porque entiendo el sacrificio que hiciste por mí. Yo valoraba mucho y valoro mucho lo que el Señor hizo por mí. Es algo de lo que siempre me ha acompañado en mi vida y espero que siempre esté presente, el saber que el Señor Jesucristo murió por mí en esa cruz, aún sin merecerlo, aún sin ser la mejor hija, ¿verdad? Sé que me falta mucho y en aquel entonces mucho más. Y tengo muy presente aquella vez cuando el Señor tocó a mi corazón, cuando yo era adolescente, y yo le entregué mi corazón al Señor, lo recibí como mi Salvador. Y yo le decía, Señor, yo sé lo que tú hiciste por mí y sé cómo me rescataste de esa vana manera de vivir. Y si tú no me hubieras rescatado, yo no sé dónde estaría, ¿verdad? Y yo quiero servirte, pero si mi hijo está enfermo, ¿qué hago? Entonces yo le dije, Señor, yo voy a servirte. Voy a estar en la iglesia cada sábado, cada domingo, porque en ese entonces había reuniones, los sábados había reunión de oración y los domingos había que estar temprano en la cena del Señor, y después, porque se hacía cena del Señor cada domingo, temprano teníamos que estar en la cena del Señor, y después ahí podrán ver fotos de la congregación de la Forestal, en el tiempo en el que mi esposo y yo estábamos como encargados. Y los domingos había reunión de escuela dominical en la mañana, de la predicación en la mañana y la escuela dominical a las 5 de la tarde. Entonces había que estar en la mañana en la iglesia, ir a comer o comer ahí en la iglesia y después regresar a las 5 de la tarde para estar nuevamente en la escuela dominical. Entonces yo le dije, Señor, yo me comprometo, mi esposo y yo nos comprometemos a que vamos a servir en tu iglesia y vamos a estar ahí cada sábado y cada domingo, y vamos a hacernos cargos de tu iglesia, y tú hazte cargo pues de la salud de Mateo, porque tú eres el único que puede sanarlo. Les cuento que en aquel entonces Mateo ya le habían dado pase para que hiciera sus análisis, estudios para asma, para alergias, porque ya era muy constante lo que él tenía, y pues los médicos lo único que decían es que o tiene asma o tiene alguna alergia, entonces hay que ver que reciba tratamiento. Después que nosotros hicimos esa oración, gracias a Dios, el Señor puso en nuestro camino a un médico que homeópata, y Mateo recibió tratamiento. No les voy a decir que Mateo sanó de la noche a la mañana, no, pero Mateo ya no visitó urgencias, eso sí, y ya no estuvo hospitalizado más, sí siguió enfermo,
pero con oración y siguiendo el tratamiento del médico, él pudo salir adelante alrededor de un año después. Dejó ya de enfermarse tanto de la tos. Porque ya era cuando yo escuchaba que Mateo estornudaba o tosía, me dolía mi corazón, ¿no? Las mamás a lo mejor pueden entenderme, ¿verdad? Porque a veces cuando vemos a nuestros hijos que ya estornudaron y ya tosieron, decimos, ay no, ya se va a enfermar otra vez, ¿verdad? Así me pasaba. Y sin embargo, después de un año, gracias a Dios, Mateo pues sanó. Y yo le doy gracias a Dios porque sé que sí fue el médico, sí fue que el Señor puso específicamente ese médico en nuestro camino, pero también sé que si nosotros no hubiésemos sido fieles y no hubiéramos puesto en primer lugar a Dios y no le hubiéramos servido, no hubiera obrado. Yo le doy gracias a Dios porque hoy Mateo tiene 13 años y sirve al Señor. El chico que toca el bajo, él es Mateo, él es mi hijo, y le doy gracias a Dios. Sé que ahora tiene otras luchas diferentes, ¿verdad? Ahora ya no es con la tos, ¿verdad? Ahora, porque como mamás en todo momento creo que siempre nos enfrentamos a diferentes retos en las diferentes etapas de nuestros hijos, ¿verdad? Cuando son pequeñitos son las enfermedades, que no quieren comer, etcétera, ¿verdad? Ahora ya está él en la etapa de la adolescencia y sé que me quedan muchos retos por delante, pero sé que en esos retos el Señor siempre va a estar conmigo y como dice el versículo que les di al principio, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón y Él es mi herencia eterna. Espero que este pequeño pedazo de mi experiencia, porque si yo les contara toda mi vida como mamá, pues no nos alcanzaría todo el día, ¿verdad? Pero espero que pequeño historia de mi vida como mamá les pueda servir para que ustedes sepan como mamás que no son las únicas, que todas las mamás pasamos por cosas difíciles, pero que si nosotras como hijas de Dios nos aferramos a Dios, Él siempre va a estar con nosotros y Él siempre nos va a dar la fortaleza y Él va a estar al cuidado de nuestros hijos en todo momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlita. Muchas gracias a todos. Es cierto, desde aquí se ve diferente. Y desde aquí nos tiemblan los pies. Así es que si oyen algo diferente, no se espanten. A mí me gustaría comentar también, creo que la mayoría nos conocen. Mi esposo es el pastor de esta iglesia. Dios le ha dado el privilegio de servir a través de esta iglesia. Tenemos 4 hijos. Tenemos muchos nietos también, a los que amamos con todo nuestro corazón. Y esta mañana yo no podría narrar así como Carlita porque me tardaría muchas horas. Son 4 hijos, son los nietos y de verdad que son experiencias encontradas, pero cada una hemos visto el favor de Dios. A mí me gustaría empezar con un versículo que está en Lucas 1:28, que al estudiar esta semana este tema, el Señor habló a mi vida de una manera especial. Y si gustan, lo podemos leer a las 3 todas. 1, 2, 3. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Estas palabras, como todos sabemos, fueron dirigidas a María. Pero sabes, querida hermana, quiero decirte que si eres mamá, has hallado el favor de Dios. Es un favor que no todas las mujeres tienen ese privilegio de tener, porque ser madre es hallar el favor de Dios. Y fíjense que esto es algo muy importante, porque es algo que solo Él puede compartir con personas especiales. Algunos lo llaman que es un misterio, pero es de los misterios más maravillosos que puede la humanidad tener. Y solo quien es valiente, quien es esforzada, y quién sabe, como bien decía Carlita, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero sabemos que también el decidir ser madres no es algo fácil, porque no tenemos la fórmula perfecta.
Hay muchas que deciden que al momento que están gestando no tenerlo, ¿no? Yo no sé qué pasará por sus mentes, pero si alguna vez pasó por tu mente el no tener a un bebé, creo que el Señor te habló en tiempo y decidiste ser valiente y enfrentar esta lucha que además la enfrentas con mucho gozo, porque es un gran privilegio. Tú le dijiste que sí al favor de Dios, por eso es que tienes a tu lado a alguien con quien compartir, porque naciste para algo grande y Dios te hizo con un propósito especial. Pero este favor de Dios también conlleva grandes responsabilidades. Y les quiero decir 3 puntos en los cuales nos vamos a centrar de una forma muy breve. Y el número 1 es que debes de platicar con tus hijos de dónde te ha sacado el Señor. La Biblia dice en Salmo 103:5, y aquí lo tenemos en nuestras pantallas, así es que vamos a leerlas todas juntas, a las 3 igual, 1, 2, 3. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que te rescata del hoyo de tu vida. Él te corona de favores y misericordias. Y aquí me gustaría platicar un poquito acerca de mi vida personal. Quiero abrir mi corazón a ustedes y comentarles que en 1988, hace 36 años aproximadamente, mi padre fue llevado a la presencia del Señor. Él aceptó al Señor en sus últimos días de vida. Esto fue un golpe muy difícil para mi familia, un golpe tremendo. A mí me costó más de 5 años, ¿no?, el llorar a mi papá cada que veía algo relacionado. Sin embargo, la familia se mantuvo unida. Pero en el año 2021, en el día 1 de marzo, el día de su cumpleaños, mi madre celebró el mejor regalo de su vida. Celebró el regalo de festejar su cumpleaños desde el cielo. Y saben, desde ese entonces, al resto de la familia, somos 8 hijos, nos ha costado mantener la unidad. No sé en sus familias, pero al menos en mi familia, como familia Ángeles, la mayoría de esta unión, como familia teníamos, recaía en nuestra madre. Así es que el mantener esta unidad ha sido algo muy difícil. Y quiero compartirles que apenas iniciando el mes de mayo, hace 8 días, nos reunimos como hermanos a celebrar el cumpleaños de mi hermano menor. Han sido varias estrategias que hemos nosotros implementado para que podamos seguir unidos como hermanos. Y ese día fue un día muy especial. Creo que no lo voy a poder olvidar. Y aquí están mis hijas que estuvieron ese día, porque estuvimos juntos hablando como hermanos de los momentos difíciles que pasamos como familia. Yo creo que antes no habíamos podido expresar en una reunión así todo lo que habíamos pasado por respeto a nuestra madre. Nosotros nunca quisimos hacer sentir mal a nuestra mamá. Por lo tanto, reservábamos los comentarios negativos que había en nuestros antecedentes, ¿no? Y cuando hablábamos con ella, solamente queríamos pasar momentos alegres, ¿no?, y no contar de las cosas que habíamos vivido. Pero este día no estaba mamá, no estaba papá tampoco. Estábamos como hermanos. De 8 hermanos, 4 mayores y 4 menores. El Señor tuvo a bien llevarse a 2 de ellos, a 2 de los pequeños. Y el resto que quedábamos, empezamos a contar no de cómo el Señor los llamó, sino más bien de cómo había sido nuestro entorno familiar. Empezamos a contar de las carencias que habíamos tenido, y yo creo que no fuimos la única familia, ¿no? Yo creo que varios nos podemos identificar con esto. Los diferentes puntos de vista que teníamos, pero también las coincidencias que como hermanos tuvimos. Porque la pobreza no quiere decir que siempre vas a ser triste, ¿verdad? También hay momentos muy hermosos. El jugar
con tus hermanos, el compartir con ellos, el reír, ¿no? Algunos de ustedes recordarán algunos juegos, ¿no? Que si bien no teníamos juguetes, pues con lodo hacíamos cacerolitas, ¿no? Y con esos jugábamos. Y si bien no había grandes juegos de mesa, porque no había posibilidad y no había tantos también para adquirir, pero bueno, jugábamos hoyitos, ¿no? ¿Quién nos recuerda que aventábamos la pelotita y el que quería y corríamos? Y bueno, al ser 8 no necesitábamos más amigos, entre nosotros hacíamos nuestra propia fiesta. Y así juntos estuvimos recordando grandes cosas. Mis hijos habían tenido la oportunidad de escuchar de mí directamente algunas experiencias, pero de plano el escuchar de cada miembro de la familia esto, y sobre todo mis hermanos mayores, que a mí ya no me tocó vivir una etapa tan difícil como la que les tocó a mis hermanos mayores, pero el escucharlos, yo los veía y a algunos se les rodaron las lágrimas, ¿no? Y esto fue muy difícil, pero ¿saben? Al final de esto, todos llegamos a una conclusión. Y esta conclusión es que recordábamos, y las lágrimas sí eran porque recordábamos lo que había pasado, pero este recuerdo no era con dolor, sino este recuerdo y estas lágrimas eran por agradecimiento. Agradecimiento porque recordamos de dónde el Señor nos había sacado. Y el versículo que acabamos de leer dice: bendice alma mía Jehová, ¿no? Y no olvides de ninguno de sus beneficios. No olvides, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias y el que rescata del hoyo tu vida. Y sabes, estas cosas nunca las debes de perder. Esto lo hacía el pueblo de Israel desde hace muchos años, ¿no? Y decía, la ordenanza era: y la repetirás a tus hijos y la contarás en tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Redarguye, reprende, instruye. Y estas cosas, no olviden, hermanos, siempre contárselas a sus hijos. Ellos no deben de olvidar de dónde vienen, no deben de olvidar con qué poder el Señor los rescató del hoyo, con qué poder el Señor les dio una vida nueva y una nueva oportunidad. No deben de olvidar ninguno de los beneficios que el Señor ha tenido para con su familia, porque si lo olvidan, entonces estaremos en problemas. Un hijo siempre debe de ser agradecido con su madre y no juzgar, porque nosotros no sabemos lo que ellos pasaron, que a su vez también vivieron tiempos difíciles. Entonces no juzguemos a nuestros padres y más bien tengamos siempre presente de dónde el Señor nos ha sacado. El punto número 2 dice: instruye. Y este es un versículo que ha sido clave y estandarte para cada uno de las madres que aquí estamos. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Y qué es instruir? Pues instruir es guiar, dirigir, educar, ¿no? Y aquí me gustaría iniciar más y hablar más acerca de mi experiencia como mamá. Y yo creo que algunas nos vamos a sentir identificadas, porque cuando nosotros damos a luz, literalmente nos abren en dos, ¿no? La posición que nos colocan para dar a luz, y ahí es donde tú le dices sí al maravilloso regalo de ser madre, y se te desarrolla más tu sentido al saber que tú estás embarazada, ¿no? Hace ratito nos contaban, el sentir el movimiento del bebé, el escuchar los latidos, ¿no? Cuando vas a revisiones. Ahora ya hay ultrasonidos, ¿no? Ya 1, 2 y 3B. Y es algo maravilloso que tú puedes rescatar. Desde los primeros meses, desde que se forma el embrión y posteriormente hasta el ansiado nacimiento. Y inmediatamente después, cuando llega el nacimiento, viene el maravilloso regalo de tener el arma secreta de calmar todos los llantos, el hambre y aún los malestares. Y ¿saben? No necesitamos nada que venga en una petaca. No necesitamos otra cosa más que desabotonar unos botones y nuestra arma secreta calma los llantos del bebé. ¿A qué me refiero? Pues simplemente a la lactancia. La lactancia es algo hermoso en el cual nosotros disfrutamos y es un tiempo en el cual nosotros estamos en contacto con nuestros bebés.
aunque no siempre es una etapa tan hermosa al principio, sobre todo las mamás cuando saben, si no tenemos bien formados los pezones, si están agrietados, y ahí empiezan los beneficios de ser también mamá, ¿verdad? Pero que con todo amor soportamos a fin de lograr que esos bebés estén bien alimentados y darles lo mejor que el Señor proporciona de nuestros cuerpos para ellos. Todo esto es muy maravilloso, pero también recuerda que no hay mejor herencia que puedas darles a tus hijos que enseñarles la palabra de Dios, para que cuando salgan del hogar materno lo lleven siempre en su corazón, que todo lo que hagas tenga un propósito. Tienes que estudiar para aprender a leer, come sanamente para tener una buena salud, en fin, que todo lo que ellos hagan tenga un propósito y que ellos sepan desde pequeños que también el desobedecer también tiene consecuencias. A veces como mamás nos duele educar a nuestros hijos, ¿verdad? Nos duele decir no, y si lo vuelves a hacer, la Biblia dice, el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y creo que a veces nos duele más como a nosotros disciplinar a nuestros hijos. Pero también dice que el hijo consentido es vergüenza de su padre. Así es que tenemos que hacerlo de una manera correcta, con amor y sobre todo con el temor del Señor, de una manera correcta hacerlo. Y cuando sea necesario, pues entonces que Él sepa que sobrepasar esos límites van a tener consecuencias. Y tenemos el punto número 3, y aquí nos vamos a detenernos un poquito. Dice, enséñales el temor reverente a Dios. Y vamos a leer 2 de Timoteo 2, 14 y 15, y dice, el 15, el punto número B, dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y que te persuadiste, sabiendo que desde la niñez has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. El temor de Dios no es el temor de, ahí viene el coco y entonces se espantan y nos vamos. No es ese temor. El temor de Dios es un temor santo, un temor que advierte un peligro. Es un seguro que actúa como protección contra el pecado y de sus terribles consecuencias. Y aquí quiero hablar un poquito acerca de Loida y Eunice. ¿Cuántos saben acerca de esta madre y esta abuela hermosa que tuvo Timoteo? ¿Quieren alzar sus manos? ¿Quién sabe esta historia? De Loida e Eunice. ¿Quiénes saben esta historia, no? Bueno, pues de alguna forma les voy a platicar brevemente. Loida y Eunice es la abuela y la madre de Timoteo. De una forma muy resumida les voy a decir que Timoteo fue el discípulo de Pablo y Pablo fue utilizado por Dios para alcanzar a grandes cantidades de personas, que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Entre estas cartas que él escribió primera y segunda de Timoteo, y precisamente fueron dirigidas a este niño que es llamado Timoteo. Y en segunda de Timoteo 3:15 dice, desde la niñez él sabía las sagradas escrituras. Y ¿saben una cosa? Timoteo, además de que siempre estuvo acompañando a Pablo, llegó a ser pastor de la iglesia de Éfeso. Llegó a ser alguien muy grande, pero llegó a hacerlo gracias a la abuela y a la madre, ¿ok? Él no tuvo una figura paterna, sí tuvo un papá, pero era griego y desconocía de las sagradas escrituras. Pero ellas dos se encargaron de ser estas guías para este hombre. Así es que nosotros tenemos que ser esas Loidas o esas Eunices. Tenemos que ser eso. Tenemos que ayudarles, a guiarles. ¿Y cómo podemos hacerlo cuando están pequeños? Podemos comprarles una Biblia de acuerdo a su edad, ¿no? Y cada noche leerles algo. Podemos también tener, ya cuando son adolescentes, y que ellos vean, que memoricen los versículos, que ellos vean que nosotros hacemos. En esta parte de la adolescencia es muy importante que ellos vean nuestro ejemplo, porque ahí ya las palabras salen sobrando, ¿no? Es más bien cómo tú te comportas con ellos. Tienes que ser un ejemplo de reverencia a Dios. Y con este ejemplo de estas grandes, hermosas mujeres es que Pablo creció. Y Timoteo creció, y él llegó a ser este hombre gracias a este ejemplo. Así es que a mí me gustaría dejar esto. Nosotros tenemos que orar y leer la Biblia, que esto sea parte de tu estilo de vida y que marque un compromiso. A lo mejor
tú dices, voy a trabajar, ¿no? Voy a trabajar y tengo que salir a las 6 de la mañana de mi casa. Pues levántate 5:30. Tus hijos se van a dar cuenta que te vas a levantar media hora antes y entonces estarás en contacto con Dios. Esto es algo muy importante. También debes de enseñarles a que tus hijos deben de venir a la iglesia, deben de venir a aprender y a nutrirse de la palabra. En algunas ocasiones tus hijos dirán, ay, quiero dormir un poco más. A lo mejor hoy es domingo, ¿no? Ya estoy cansada, ya no quiero hacer algo como esto. Pero sin embargo, tráelos. El Señor tiene algo especial para ellos. Es el tiempo donde tú puedes ayudarles en su crecimiento. Y sabes, en el punto número B te quiero decir que confíes a Dios porque Él suplirá tus necesidades. Que tu hijo vea que cuando hay una necesidad en el hogar, al primero que recurres es a Dios. No a tu papá, no a tu esposo y a decirle, oye, nos falta esto, ¿cómo le vamos a hacer? Sino, si hay una necesidad, no te preocupes, hijo, Dios proveerá. Que Él vea que en realidad Dios es el centro de tu vida. Otra cosa muy importante que podemos nosotros enseñarles es, sé generosa. Aunque no tengas mucho que dar, porque a lo mejor tus recursos son limitados, no importa, pero ofrece lo que tengas. Ofrécelo con gusto. La Biblia dice que de gracia recibiste, da de gracia también. Que tus hijos vean que en realidad esto es así. A mí me encanta cuando aquí se hacen colectas para darle a un hermano una despensa y compartirlo. Si tu hijo te ve que entonces tú eres parte de lo que participas en esto, él también va a seguir este ejemplo. El punto número E dice perdona. El perdón te lleva a restaurar la paz y elimina una tensión. Tensiones incluso en el hogar. Y también el perdón elimina las raíces de amargura. Yo no sé si en su familia les ha pasado, pero en mi familia sí pasó en un tiempo. En que si una de las hermanas estaba enojada con un tío y ya sus hijos eran pequeños, pero si los hijos empezaban a dar cuenta que la mamá había tenido una dificultad con el tío y la mamá les contaba lo que había pasado, entonces el hijo empezaba a tener también no acciones correctas con el tío. ¿Eso le quieres dejar eso a tu hijo? ¿Le quieres dejar esas raíces de amargura? No, creo que lo mejor y lo que el Señor te llama es a perdonar, a que perdones lo que pasa y que cuando son pláticas de adultos, son de adultos. Son de adultos y que tu hijo no te escuche hablar mal de alguien, ¿no? Evita eso, evita el sembrar estas raíces que no ayudarán en su crecimiento a nada. Es tan hermoso que lleguen y puedan saludar al tío, aunque haya sido el tío con errores, porque ninguno de nosotros somos perfectos, ¿verdad? Y aunque el tío haya tenido errores, pero que lo salude con gusto, como adolescente, como joven, ¿no? El siguiente punto es ama y persevera. Ama y persevera. ¿Es algo fácil amar y perseverar? No es algo fácil, pero sabemos de qué se trata, ¿verdad? Como mamá sabemos que no tenemos que rendirnos en ningún momento, porque no tenemos derecho a rendirnos. Sin importar cuántas veces te tuviste que desvelar, cuántas veces te tuviste que despertar durante la noche para alimentar a un hijo, cuántas veces dormiste a lo mejor 2 horas y así, pues ni modo, ya lo llevaste a la guardería y después a trabajar, ¿no? Pero eso es importante. ¿Cuántas veces tuviste que levantarte y cambiarlo? Y como ya se enfrió, pues ya no tuvo sueño. Y ni modo, aviéntate a estar con él todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué te digo cuando estás enfermo? Estás con él hasta que baje la temperatura y se calmen sus malestares. Pero no hay cosa más difícil que cuando llega a un hospital, ¿verdad? Yo tuve una experiencia cuando Yaretsi tenía 1 mes, con Janet también. Con Janet estuvo solo un día en el hospital por causa de la garganta. Y como padres inexpertos tuvimos el error de sacarla y le dio bronquitis, ¿no? Pasó una situación muy difícil, pero gracias a Dios solamente estuvo ese día en el hospital. Pero con Yaretsi fue una cosa diferente. Tuvo rotavirus y era una enfermedad nueva cuando Yaretsi era pequeña.
Así es que con ella sí estuve 5 días. Y eran 5 días en que no le podíamos dar ningún alimento. ¿Y saben lo que es para una bebé de 1 año? No tener ni siquiera con qué mojar sus labios. Es algo muy difícil también. Tenía que estar en ayuno y solamente era con el suero con el que ella se mantenía hidratada y obviamente la tenían al cuidado. Y bueno, todo ese tiempo yo me tenía que dormir también ahí en el hospital. Y no había problema si los demás salían, ¿no? Papá podía estar ahí también, pero el problema es que ella no quería que su mamá se moviera de ahí, ¿no? Y cuando yo me tenía que bañar o tenía que ir al baño o tenía que comer o algo, esperaba a que ella se durmiera. Y hasta que ella se dormía, entonces era cuando corría rápido, me metía a bañar rápido, y así con el cabello mojado y ya me sentaba otra vez. Literalmente era estar acostada con ella, porque ella no podía salir de ahí. Fueron días difíciles, pero el Señor tuvo a bien sanarla y ahora la vemos aquí. Pero también me ha tocado estar en el hospital, no como mamá, sino como abuelita también. Una de las etapas más difíciles es cuando estuvimos con Elian, ¿no? Con el accidente que algunos de ustedes y la mayoría compartieron con nosotros, y gracias por sus oraciones. Cuando Elian estuvo por una situación, un accidente que hubo, y estuvo 1 mes en el hospital. Ese mes fue algo que marcó mi vida, en realidad. Y cada que le hacían curaciones, yo le decía al Señor, ¿por qué permites que este bebé, ¿no?, pase por estas situaciones? De plano, llegó un momento en que ya no le encontraban ni por dónde canalizarlo. Y al final había la posibilidad y decían, pues tenemos que canalizarlo o hacerle un catéter, ¿no? Y yo le decía al Señor, no, por favor, eso no. O sea, Elian ya no aguantaba más. Ya era una situación muy difícil la que pasó ahí. Sin embargo, varias hermanas que estuvieron conmigo de diferentes iglesias, ellas empezaron a llamarla el pequeño guerrero. Y a mí me gustó ese sobrenombre que le pusieron, porque efectivamente yo dije, Señor, tienes algo especial para este niño, porque de verdad que fue un pequeño guerrero. Los pocos momentos que él estaba pues sin tanta tensión y sin poder llorar tanto, veía a una enfermera acercarse y la saludaba y le decía adiós y se paraba y le daba ánimo, ¿no? Pero literalmente 1 mes no pudimos salir de una habitación pequeña, ¿no? Fue algo muy difícil. Y hace poco ustedes saben que me tocó estar nuevamente en el hospital y otra vez con mi nieta, ¿no? Ahora con mi nieta. Una situación que tampoco fue fácil, pero que gracias a Dios el Señor nos dio la fuerza para estar ahí. Y ver que su saturación estaba inestable y que también hablaban de alguna forma de un entubamiento, es algo que no es nada fácil, pero el Señor fue fiel. Y aquí tenemos también a Vanessa, a Melissa. Gracias a Dios por su vida y gracias a Dios porque también le dio la victoria. En todo esto, nosotros sabemos que hay muchas cosas difíciles que tenemos que enfrentar, pero si tú has seguido la instrucción bíblica, descansa, porque tus hijos tienen bases firmes. Hay un video que me gustaría que pasaran y me gustaría pedirle a Yaretsi que si nos ayuda. Y nada más quiero darles una última. Dice, cada hijo es único. Desde su juventud ellos tomarán sus propias decisiones. Pero si has dado la instrucción bíblica, descansa, porque ellos tienen las bases para hacerlo. En esta etapa como madre querrás evitarles graves caídas. Algunos hijos escucharán y corregirán sus caminos. Gloria a Dios por estos hijos. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Pero otros quizás no lo entenderán.
y harán oídos sordos y te deshonrarán olvidando sus principios, siguiendo los deseos de la carne. Pareciera que se han olvidado de ti y de todo lo que tú hiciste por ellos. Pero en cualquier oportunidad que tengas, recuérdale que sus decisiones deben de estar basadas en hacer la voluntad de Dios y seguir su dirección. Quizás estés pasando en estos momentos por tiempos difíciles y ahora tienes un hijo pródigo que se ha alejado de las enseñanzas y que es rebelde. Pero solo te suplico que tu fe no caiga. Confía que tu hijo es del Señor y él o ella regresarán. No permitas que la duda te agobie. Tu Padre está al pendiente de ti. Cuando sientas desmayar, cuando te sientas cansada y creas que no vale la pena seguir, recuerda que no estás sola. El Señor está contigo, peleando tus batallas, cubriéndote con su manto. Recuerda que hay una bandera de esperanza. Tu perseverancia en la oración es la base y lo fundamental para hacer el cambio de tu hijo. Toma tu cuaderno, anota las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, cuando estuvieron enfermos, cuando Dios los rescató de esa enfermedad grave, del milagro de la sanidad que vivieron en carne propia y la bendición que tuvieron de estar con sus padres a su lado, de la provisión del Señor en cada etapa de su vida y de cómo tus oraciones los han cubierto para no caer más bajo. Después, lee muy despacio y con cuidado todo lo anotado. Bendice alma mía a Jehová, dice la Biblia, y no olvides ninguno de tus beneficios. No desistas, tu generación será brillante en el nombre de Dios. Aférrate a sus promesas y Él hará. Que Dios les bendiga, hermanos.